¿Qué está pasando en todo este mapa político en medio de la pandemia? ¿Cómo se están reacomodando las fichas? Jan Bassett es director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario y lo tenemos a esta hora de la mañana aquí con nosotros. Jan, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por este contacto. Buenos días, Juan Diego. Buenos días a los televidentes. Según su óptica, en este momento, ¿cómo está el manejo y cómo califica lo que está haciendo el presidente Duque al frente de esta crisis? Mire, Juan Diego, lo que pasa es que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, lo lógico es que en general hay una especie de unión sagrada detrás del mandatario de turno, y es lo que está pasando hoy día en Colombia, y eso favorece al ejecutivo de turno, es decir, al presidente Iván Duque en particular, pero también, como lo decía en la nota, a los ejecutivos locales, ¿no? La gente en este momento de incertidumbre trata de hacer bloque detrás de los mandatarios, y es por eso que todos pues ahí parecen tener una opinión un poco más favorable de la que tenía hace algunos meses antes de la pandemia. Sí, un 52% según la encuesta de abril. ¿Usted cree que se mantuvo o se va a desplomar esa imagen favorable del presidente? Bueno, pues obviamente eso tiene algo de artificial, de cierto modo, y depende mucho de esta situación de pandemia que es excepcional. Entonces, en la medida en que después vamos a estabilizar las cosas de la manera que sea, obviamente pues la situación va a cambiar. Y lo mismo que hoy día los mandatarios tienen una opinión más favorable frente a la gestión de la crisis, después van a tener que rendir cuentas de manera mucho más fuerte porque pues hay muchas expectativas, ¿no? que pesa sobre ellos en este momento. Entonces, después, dependiendo de cómo va a ser la gestión de la pandemia, pero también de los problemas económicos y sociales que se generan a partir de la pandemia, va a haber mucha presión sobre los ejecutivos. Entonces, es efectivamente probable que esas imágenes vayan a sufrir un poco más después. ¿Cree usted, como muchos analistas, que la posición y la opinión favorable de los mandatarios locales y regionales se valorizó por la manera en la que han enfrentado la crisis? Yo creo que sí, en este primer momento obviamente la gente se agarra de lo que hay, obviamente pues rodea a los gobernantes y particularmente, como lo decía, los gobernantes locales que están en la gestión mucho más cercana y cotidiana de la crisis, y eso se notó en las encuestas de opinión, ¿no? Con una imagen muy favorable para los mandatarios locales. Pero otra vez, esto es una situación circunstancial que depende un poco de la crisis y que es un poco excepcional. El Congreso de la República, un 81% de imagen desfavorable. ¿Usted cree que el rol que ha jugado dentro de toda esta pandemia y crisis ha sido bueno, malo, regular? Ha sido opaco, digamos, y es normal que así suceda, porque en una situación de crisis, una institución tan grande como el Congreso tiene muchas dificultades para funcionar, porque hay que coordinar muchísimas personas. Es una institución colegial y para que se reacomode, para que invente nuevas maneras de trabajar colectivamente, es algo muchísimo más difícil. Entonces, esto crea un desbalance que es lógico de cierto modo y que no depende de que los congresistas lo hagan bien o mal individualmente, sino que sencillamente es mucho más difícil coordinar tanta gente para que el Congreso pueda funcionar bien. Entonces hay un desbalance que favorece los ejecutivos, pero que desfavorece las instituciones colegiales como el Congreso. Por ejemplo, los partidos políticos. Aquí está, se lo voy a ampliar. Otra de las instituciones políticas bastante desprestigiadas, 84% de opinión desfavorable. También ligado a la poca participación propositiva en medio de toda esta crisis? Sin duda, Juan Diego, pero hay que decir que esto no es una situación nueva, ¿no? Estructuralmente los partidos políticos tienen una imagen bastante negativa, aunque pues hay que relativizar un poco esto, ¿no? La gente en general tiene una mala imagen de los partidos políticos en general, aunque no necesariamente de todos los partidos, entonces hay que mirar eso con cuidado. Sí. Hablemos ahora de muchos de esos otros personajes de la vida nacional que a lo mejor han tenido un alza o una baja en su popularidad durante estos meses o semanas. ¿Usted cómo ve? ¿Quiénes han subido? ¿Quiénes han bajado?
Pues como le decía, ¿no? Por los efectos de la crisis, los que suben son los que están en los puestos de mando en este momento, ¿no? Porque la gente pues se volca hacia ellos de cierto modo, entonces suben la imagen de los alcaldes de las grandes ciudades en particular. Pero quedan un poco opacados los políticos que no están en el mando en este momento, los de oposición que tienen una imagen que se queda un poco estancada o que baja un poquito porque pues obviamente el foco de la actualidad en este momento no está sobre ellos. Es decir, todos aquellos que son excandidatos presidenciales o a lo mejor legisladores sin mayor participación en las decisiones clave, no han tenido mucha valorización de su popularidad en medio de esta pandemia. Exactamente, porque pues la situación, digamos, no les da mucho protagonismo en este momento, aunque pues en los meses que siguen, cuando el control político se va a volver a poner en marcha y que vamos a empezar a hacer el balance de la gestión de crisis, ahí sí tendrán seguramente un papel mucho más destacado que cumplir. Claro. Hablemos un poco también de los extremismos y la polarización. ¿Usted cree que esa es otra pandemia? Yo no creo que tanto, yo creo que la pandemia justamente está reduciendo de cierto modo esto, o no es que desaparece del todo, pero se reduce a unas pequeñas minorías y yo creo que en general el ambiente no es para peleas políticas en este momento y por eso se da este fenómeno de unión sagrada, como decía, detrás de los mandatarios. Pero otra vez, es una situación temporal y va a depender de la gestión de la crisis que esto deje rastros en un tiempo un poquito mayor o que desaparezca rápidamente. Donde siguen activamente los cruces, los reclamos, las acusaciones mutuas entre unos y otros, sea del bando o de la ideología política que sea, es en las redes sociales. ¿Usted cómo analiza eso? Sí, en las redes sociales efectivamente el ambiente está un poco calentado, pero pues es la lógica de las redes sociales y en un periodo de tanta incertidumbre y de tanta angustia para muchísima gente es apenas normal que se dé discusiones fuertes en las redes sociales y el llamado acá es un poco a tratar de no caer en esta trampa, digamos, y de acatar con tranquilidad, pero de acatar las medidas, digamos, y veremos un poco cómo salimos de esta situación. ¿Cree usted que la pandemia, la atención que se ha tenido que dar a esta problemática, ha invisibilizado otros problemas económicos, políticos, de corrupción de nuestro país? Sí, por supuesto, Juan Diego, y eso es un fenómeno apenas lógico, ¿no? El foco está sobre el tema de la pandemia y los temas, por ejemplo, de la implementación del acuerdo de paz que estaba en el centro de las polémicas hace 6 meses, o los temas sociales que fueron resaltados durante el paro nacional, pues obviamente pasan un poco en un segundo plano. Otra vez, no significa que desaparecen, están ahí y volverán sobre la agenda, pero obviamente en este momento todo funciona en una especie de paréntesis en que toda la atención del público está sobre el tema de la pandemia, por supuesto. Bueno, ahí está, es Jan Basset, director del Observatorio de todos estos temas políticos y de análisis de la Universidad del Rosario, en esta comunicación ayudándonos a analizar y a entender lo que está pasando también con las réplicas que han dejado en el mundo político esta crisis de la pandemia. Jan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. ¡Feliz día! Gracias a usted, Juan Diego, y un saludo para los televidentes.